Hola, Hola Itziar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, te miro con un poco de envidia porque estés ahí al aire libre, pero no te miro con envidia por el hecho de que estés allí más expuesta al contagio, ¿no? Ahí sin mascarilla, con todo el aire ese yendo. Pero un poco quería saber, ¿cómo llevas tú el hecho de llevar la mascarilla? ¿No te agobia? ¿No te supone... ¿no te sientes rara? Sí, la mascarilla, la verdad es que la llevo con mucha incomodidad. Me da la sensación de que entre yo y mi mundo hay distancia. Me siento un poco como censurada. No puedo evitar asociar la mascarilla a la censura. Me falta la expresión de la propia cara, ¿no? Del rostro, cuando sonrío. De verdad que me quedo como apagada, ¿no? Y no lo llevo bien, y agobia evidentemente, y me resisto a imaginar que tenemos que aceptar vivir así. ¿Y te pesa más esa parte que la parte, ¿no?, de evitar como el contagio, ¿no? Porque al final eso es un poco la parte por la que lo llevamos. Mira, yo no lo puedo dejar de pensar que hemos llegado aquí porque en su momento el modelo colonial extractivo del capitalismo desde el siglo XV, finales del siglo XV, ha llevado a esto. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener miedo de los intercambios? ¿Por qué no decidimos que los intercambios se hagan de otra manera? Es decir, a mí también me mata la polución de mis ciudades y no me han obligado a ir con mascarilla. Y Ujú, hace tiempo que tendríamos que haber ido con mascarilla. Lo que me ujú. inquieta es que parece que unas cosas son contagiosas y otras no. Qué curioso, ¿no? Y ahora resulta que el otro ser vivo me va a contagiar a mí, pero el coche no. Ahí yo me resisto a aceptarlo y mira, estoy dispuesta a contagiarme por otra persona antes de renunciar a poder denunciar esto, ¿no? A poder decir claro que cambiemos el modelo de convivencia mundial y global y el modelo económico y dejemos de supeditar unos intereses económicos mayoritariamente a el poder vivir del resto, ¿no?, de población. Yo estoy muy crítica con esta situación. No sé tú cómo lo... Claro, yo pienso en ti, en tu activismo. También te quería preguntar, Moja, porque hace tiempo que tú junto a otras personas reivindicáis que el espacio público no es igual para todas, ¿no? Hace tiempo que estás denunciando que en este mundo y en estas ciudades hace mucho tiempo que en el imaginario funciona el contagio de las otras personas. ¿Qué te Sí, parece que de repente eso se haya ampliado a todo? sí, yo creo que fíjate, durante esta pandemia ha pasado una cosa muy curiosa y es que ese concepto de contagio que históricamente pues a la población migrante, a la población racializada, se nos ha utilizado en nuestra contra, ¿no? Como que hemos sido como los elementos contagiosos, ¿no? Como los elementos que íbamos a un cuerpo sano y puro, ¿no? Como pues vamos a poner el ejemplo de España, ¿no? Y que de repente pues llega pues la gente inmigrante, la gente negra, como una especie de invasión, ¿no? Como una especie de cuerpos que venimos a infectar, a contagiar un elemento sano, un elemento puro. Y claro, y de repente pues entra este virus que nos afecta a todos o que nos puede afectar a todos y de repente, claro, ese concepto de contagio es como mucho más amplio. Y incluso, fíjate lo curioso que incluso durante la pandemia esto se ha mantenido también en términos raciales y migratorios. Al principio de todo esto, la gente asiática, de origen asiático, tuvo que vivir un montón de agresiones racistas porque parecía que el coronavirus aparecía en las personas asiáticas no por un contagio como el que es, sino como por una especie de que por ser de origen asiático, pues lo llevas en tu cuerpo, lo llevas en tu ser, y ha habido muchos episodios, ¿no?, de gente que incluso ha sido agredida por eso. Y es como muy llamativo, ¿no?, cómo ese concepto de contagio pues se ha cruzado, ¿no?, tanto el contagio pues racial, migratorio, como el contagio de virus, y me pareció como bastante curioso eso. Sí, me preocupa que al final
se nos había reducido ya a un individualismo. El modelo socioeconómico del capitalismo privaba lo individual, ¿no? El individuo lo puede todo, y negaba una realidad que es el entorno relacional el que permite vivir. Es decir, las personas sin ese entorno relacional no sobreviven. Ningún bebé sin algún adulto que le lleve hasta el pecho sobrevive. Y hemos hecho un relato de los cuerpos como autosuficientes, sanos, puros. Todos esos conceptos nada tienen que ver con la realidad de los cuerpos, que es diversa, que es vulnerable, que es cambiante. Y todo ese, yo creo que el andamio de discurso y de relato es el que se tiene que venir abajo. Porque fíjate, si nos reducen a individuos, pero no nos permiten el recurso del soporte mutuo y del entorno relacional, nos están condenando a depender todavía más de todo el aparato yo no sé, del poder, el poder que está en manos de muy poco, pero que llega a todas partes, ¿no? Ese poder se va a instalar a regularnos los cuerpos, que ya lo están haciendo, ya estamos tomando pastillas para todo y ya nos están modelando y diciéndonos si somos sanos o no. Pero claro, fíjate que si eso ya es el último avance para reducirnos, para hacernos renunciar a nuestro cuerpo, a nuestra soberanía sobre nuestro propio cuerpo, creo que estamos frente a una cosa muy preocupante. ¿Cómo la vives tú? Hombre, yo creo que hay una cosa que es bastante interesante en este sentido, y es como pues, la comunidad frente al individuo, ¿no? Como que la propuesta es que nos tenemos que individualizar lo más posible, quedarte pues, en tu mascarilla, en tu propio cuerpo, no tener un contacto con la comunidad. Y eso contrapuesto a que justo estamos en un momento en el que más que nunca es necesaria como la comunidad, ¿no? La comunidad que te sostiene, la gente que de repente pierde su trabajo y se tiene que hacer valer pues, de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, etc. Y yo creo que eso, ahí hay un contrapeso, ¿no? Por ponerte un ejemplo, para mucha población migrante, por ejemplo, en Huesca, hubo una época que sorprendentemente había una comunidad muy grande de gente de origen gambiano. Y dices, ¿cómo? De repente hay una comunidad gambiana en Huesca, ¿no? Pero claro, justo precisamente era por eso, ¿no? Porque el hecho de que tú migrabas, llegabas a un nuevo sitio y de repente pues lo suyo es encontrarte con otra gente con la que compartes un idioma común, que te pueden ayudar a superar esos procesos, como que la comunidad es como más importante que nunca. Y de repente, en este contexto, todo eso pues parece que se pierde, parece que hay que centrarte en el individuo. Y a mí esa es una de las cosas que aún así hay mucha gente que la ha confrontado. Se ha confrontado desde las redes de apoyo para repartir comida, desafiando pues el estado de alarma. Incluso eso ha supuesto que haya habido agentes que hayan multado a gente que se ha organizado para dar comida a otros durante el confinamiento. Y eso ha supuesto como incluso la gente que ha salido en distintas manifestaciones o concentraciones a luchar contra pues en este caso un racismo institucional que incluso dentro de este confinamiento pues ha provocado, ha hecho que salgan, ¿no? Para decir, bueno, sé que hay un riesgo, sé que hay un virus, pero es que hay una cosa comunitaria común que nos afecta a todos que está incluso por encima, ¿no? Y que estoy dispuesto incluso a arriesgar eso por encima del virus. Claro, tú ahora hablabas del racismo institucional y yo te hablaría por mi propia disciplina del urbanismo racista, ¿no? O clasista, porque claro, al final hemos podido ver cómo este confinamiento no lo han vivido los cuerpos por igual, si están hacinados en viviendas pequeñas o en barrios realmente sin ninguna posibilidad de espacios amplios, ¿no? De comunitarios amplios, hemos visto contrapuesto a unas partes de la ciudad con sus jardines privados, con su posibilidad de escaparse a la segunda residencia, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que a mí me da la sensación que este virus es el producto final, el canto del cisne del capitalismo, es el que revela y nos dice el palo que da, que se da, lo que se da con este modelo.
me estabas como un poco comentando que la situación de cómo las ciudades durante esta pandemia pues han sido como una muestra más del poder que venimos viviendo desde hace siglos. Sí, del sometimiento de unos cuerpos a otros, ¿no? Es decir, las instituciones, desgraciadamente, no están siendo suficientemente horizontales en dar voz y protagonismo a las necesidades de todos los cuerpos. A mí me molesta que haya un relato abstracto de peligro, contagio abstracto. Uh-huh. Y me molesta que de repente en eso, en la pandemia, quieran igualarnos, cuando continuamente nos están diferenciando. Y hay unos ciudadanos de primera y unos de segunda. Y unos que a pesar de la pandemia han ido a trabajar, colas de trabajadores que no han tenido opción y han ido a trabajar. Es decir, es eso lo que quiero denunciar, que la pandemia iguala porque estratégicamente conviene este sentimiento paranoico que genera a la gente más necesidad de sus estados, ¿no? Sí, y de sus administraciones. Pero tú hablabas de que las administraciones tienen ese racismo y a veces hecho, y esa violencia institucional. De hecho, fíjate, yo justo hoy estaba leyendo una entrevista a la escritora Cristina Morales en la cual ella decía de cómo durante este confinamiento, pues al hilo de lo que estabas diciendo, cómo había la diferencia de planes, ¿no? Había gente que ha dicho durante esa pandemia, pues en esta pandemia voy a aprovechar para leer todos estos libros que tenía pendientes de leer. Voy a aprovechar para hacer todas estas recetas, para hacer pan casero en mi casa y para aprender a hacer todos estos bizcochos. Y como esa narrativa en los medios era un poco lo que se imponía, ¿no? Y veías los distintos medios diciendo, bueno, durante esta pandemia pues puedes ver esto, estas obras de teatro online, etc. Y cómo, por otro lado, otra gente, pues la realidad era pues enfrentarte a un ERTE, enfrentarte a las colas de ir a los bancos de alimentos, como tu realidad era como huir, intentar que la policía no te pillara para no acabar pues detenido o apaleado, etc. Y cómo se juntaban esas dos realidades, pero las narrativas eran como distintas. Y yo creo que eso, pues claro, cuando pues muchas veces desde lo que se ve no solo en los medios, sino incluso en la política, en la narrativa general, pues ese choque entre la realidad de la calle y lo que vemos reflejado es muy distinto. Sí, desde luego. A mí también, otra cosa que me parece relevante es ver cómo han fallado totalmente las arquitecturas del poder, por ejemplo, las cárceles o las residencias de abuelos o los propios barrios que son muy densificados. O sea, el coronavirus ha demostrado que la institución y sus herramientas de poder y de control no funcionan. O sea, y en vez de poner el enfoque ahí, parece que nuestros cuerpos no funcionan porque pueden contagiar. Es decir, lo que no funciona es la manera que tenemos de construir espacios comunitarios, que al final son espacios bastante represivos y hacinados. ¿Por qué nuestras ciudades ahora, por qué hablamos ahora de que nuestras ciudades tengan espacios libres? ¿Por qué hablamos ahora de la ciudad de los 15 minutos? ¿Por qué ahora hablamos de esto y no hace mucho tiempo antes, ¿no? ¿Cómo construimos esa parte común? ¿Cómo construimos, cómo potenciamos todo eso común, ¿no? Desde toda esa narrativa como tan individual, tan represiva, tan en contra de lo común, ¿cómo construimos esa alternativa? ¿Cómo lo potenciamos? Pues mira, yo creo que ya lo hemos empezado a hacer. Uno, porque, como tú explicabas, en los barrios donde ha habido más efectos económicos de esta crisis sanitaria, se han organizado. Por tanto, la solidaridad. Mira, hay una cosa, y estamos hablando de este cambio de eje, ¿no? De este cambio de visión que ha provocado esta crisis sanitaria y social y económica, y es importante darnos cuenta de que, en realidad, tenemos una gran oportunidad para darnos cuenta que la empatía es el dispositivo que aproxima a los cuerpos sin necesidad de contagio. Uh-huh. La empatía es un clásico, eso ha pasado siempre. Yo empatizo contigo, aunque yo no soy una mujer blanca, occidental,
pero empatizo con tu ser y tu cuerpo que está todavía racializado, por ejemplo, ¿no? Puedo empatizar y sentirme yo también víctima de esa cultura racializadora y colonial, por ejemplo, ¿no? Y tú puedes empatizar con cualquier otro cuerpo que a lo mejor, a diferencia de ti, tiene una dificultad de movilidad o de cualquier tipo. Es decir, ese para mí es el gran elemento que permite recuperar la relación entre los cuerpos sin ese miedo al contagio. Porque si no, vamos a llegar al punto de que se va a diluir la arquitectura de las cárceles para llevarla a nuestro propio cuerpo, la cárcel. De hecho, la mascarilla ya empieza a ser esa falta, ¿no?, de expresión, ese tapar, ¿no? Y a mí me preocupa que al final acabaremos con el chip en nuestra piel, bajo nuestra piel, diciendo en todo momento si somos cuerpos sanos o no, y si tenemos derecho a salir a la calle o no. Pues lo digo porque, claro, estamos hablando de que se está invisibilizando y desmaterializando el poder. Y tendremos que nosotros resistir desmaterializando nuestras relaciones de proximidad a través de la cultura, el diálogo, la empatía. Fíjate, a mí ha habido un ejemplo como que siempre lo cuento, ¿no? Porque durante de la pandemia, que ha sido el caso de los manteros del Sindicato de Manteros de Barcelona, ¿no? Como ellos, desde un primer momento, sabiendo ellos como uno de los grupos como mayores víctimas de racismo institucional, no tienen papeles, no pueden trabajar, no pueden acceder como a los dispositivos pues, de ayudas, etcétera, del Estado. Ellos dependían plenamente de la calle y ahora en un momento en el que ellos no tenían esa calle de la que sacar el único sustento económico que tenían y ellos decidieron pues, decir, vale, bueno, no podemos hacer lo que hacemos. ¿Cómo aportamos a esta comunidad de la que ellos no reciben precisamente nada bueno, ni de las instituciones ni de mucha gente que las criminaliza constantemente? Y decidieron ponerse a fabricar mascarillas y batas y en un convenio con distintos hospitales catalanes, al final aportaron un montón, ¿no? Y eso fue un valor increíble para toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que ese fue como un muy buen ejemplo de cómo potenciar lo común. Ahora bien, en ese intercambio tiene que haber como una reciprocidad, ¿no? Al final tiene que ser, por un lado, ellos están aportando todo eso, pero por otro lado, ¿qué es lo que está retornando? No solo vale los aplausos, ¿no?, de mucha gente como ha habido, sino que tiene que haber un retorno en cuanto, primero, a reconocer los derechos que tienen y luego después a lo que es que esos valores, ¿no?, que estos están transmitiendo, que están diciendo, bueno, nosotros estamos anteponiendo todas estas cosas que nosotros estamos viviendo por un bien común. Poner ese tipo de valores por delante, ¿no?, construir desde allí. A mí me pareció como una oportunidad muy buena para cambiar esa realidad de una forma radical, desde la raíz. Claro, es que ahora estás hablando de algo muy importante, porque estas personas del sindicato de manteros han aportado un trabajo, una inteligencia, una dedicación, pero eso no se ha cuantificado económicamente. El tema es que la sociedad en la que vivimos valora al cuerpo que consume, al cuerpo que produce, si siempre se acaba convirtiendo eso en dinero, en un valor monetario. Pero el cuerpo solidario, el cuerpo que ayuda, el cuerpo que cuida, en esta sociedad no se le asocia un valor monetario. ¿De acuerdo? De hecho, históricamente las mujeres, su trabajo de cuidados no se ha valorado económicamente. Por tanto, si los cuerpos de personas sin papeles, su manera de ganarse el reconocimiento es los cuidados, lo tienen mal. Lo tienen mal porque en esta sociedad solo se valora aquello en el que hay transacción económica. Y no siempre, tampoco. Claro.
Y por tanto, yo creo que es muy interesante lo que dices y de hecho apunta a esa propuesta de que lo que hemos de hacer es despatriarcalizar el sistema de relaciones. O sea, no hay que crear una jerarquía de unos poderes o de unos poderosos y unos subalternos. No es posible seguir pensando que no hay un estatuto de ser humano para todos los seres humanos del planeta. No puede ser que el pasaporte, ese pasaporte en sí es un elemento institucional que genera violencia, porque discrimina a unos y otros, lo tienes o no. Es decir, tenemos que ir desmantelando unas administraciones y una manera de identificar a las personas que está sacándole derechos, no dándoselos. Es decir, creo que tenemos que darle la vuelta totalmente al eje. Tú apuntabas, ¿no? Total. Es decir, empecemos por abajo. Si las personas de forma natural y espontánea se apoyan, si las personas sabemos que el entorno relacional nos fortalece, estoy convencida que saldremos del discurso paranoico de la inmunidad por el de la comunidad, por el decir yo me siento peor y estoy en más riesgo sola que rodeada de personas, vengan de donde vengan esas personas. Y mira, justo además, para seguir un poco con la conversación, creo que desde el caso de los manteros puede servir muy bien a hablar del espacio público, ¿no? Porque ha habido siempre como muchísimo conflicto, los manteros, el espacio público, dónde se ocupan, qué es lo que ellos suponen, ¿no? ¿Por qué ver ahí a unos cuerpos negros es tan violento, ¿no? Y ver otro tipo de cuerpos no lo es tanto. Y yo creo que esto también puede servir para hablar de eso, ¿no? Para hablar de ese cambio del espacio público, cómo concebimos el espacio público y qué cuerpos, cómo se hace esa relación entre esos cuerpos. ¿Tú qué piensas de todo eso? Mira, yo siempre digo que dejemos de hablar de espacio público porque es un espacio administrativo. Lo gestiona el poder. No es la calle, es un espacio público. Yo le llamo espacio administrativo. La prueba es que esos cuerpos negros no pueden estar. Por tanto, no es la calle. En la calle está todo el mundo. La característica del espacio abierto, de la calle, de las plazas, es que no discrimina. Es que todo el mundo tiene derecho a estar, tenga la condición que tenga, venga de donde venga. Y el problema que tenemos es que las administraciones lo han normativizado y han dicho qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero curiosamente limitan muchos de los derechos humanos, pero no limitan los derechos mercantiles. Y la calle se puede tener terrazas y restaurantes y negocios y vender cosas, porque esa es la cultura. ¿Y cómo lo hace la administración pública para que una actividad privada tenga derecho a estar ahí? Pues a través de unos convenios, de unas concesiones. Pero claro, los manteros piden una concesión para estar y no se les da. Claro. Pero un restaurador pide para tener unas terrazas y cobrar carísimo un vaso de agua y se le da. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos han robado la calle hace mucho tiempo, porque las decisiones administrativas no se consultan con la gente. Porque a lo mejor yo prefiero un sistema de venta ambulante de personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad, lo prefiero a metros y metros cuadrados de terraza para consumir. Mira, voy a recoger esto que estás diciendo justamente porque creo que hay un hilo ahí que me parece como muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con ese uso del espacio público que tú has llamado espacio administrativo y el tema económico, ¿no? Y a mí hay un ejemplo que siempre se me queda, ¿no? Y lo trato de usar mucho y es el tema del agua, ¿no? De que, o sea, yo nací en el 92, fíjate, pero yo recuerdo de salir a la calle y de ver muchas fuentes, ¿no? De que tú ibas andando por la calle y la posibilidad de que tú en un momento dado tuvieras sed y pudieras beber agua de forma gratuita era como factible. Ahora es imposible.
Ahora estás obligado, si estás en la calle y tienes sed, no llevas una botella de agua encima, estás obligado a irte a un bar, a coger una máquina de estas de vending y consumir desde ahí. Y claro, y ahí empiezan a surgir como otro tipo de cosas, ¿no? Porque ¿qué gente puede estar mucho tiempo en la calle y poder estar constantemente comprando refrescos, comprando agua, ¿no? Y ahí empiezan a operar otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, los cuerpos, la gente migrante, la gente racializada, que normalmente está en las capas de la sociedad que menos recursos tiene, no puede permitirse todo eso, ¿no? ¡Pum! De repente estamos expulsados de estar mucho tiempo en la calle, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, con el hecho de hacer deporte. En cuántas plazas, ¿no?, de distintos pueblos, en cuántos lugares donde había porterías, canastas, etcétera, donde muchas veces se juntaba familias, ¿no?, y chavales jóvenes de origen migrante para jugar, acaban siendo expulsados con distintas excusas. Es que hace mucho ruido, es que los balonazos, etcétera, y al final los espacios únicos en los que se puede hacer deporte son los sitios en los que pagas pues 20 euros por alquilar la cancha 1 hora. Al final, ¿qué ocurre? No puedes ocupar esos espacios donde tú estás haciendo deporte de forma sana y tienes que buscarte otras formas de ocio, pero pagando, ¿no? ¡Pum! Ya estás expulsado de ahí. Y ahí todo eso pasa a lo privado, ¿no? Pasas a un espacio privado en el cual te puedes encontrar con distintas violencias, con distintas discriminaciones. Todavía ahora, con el COVID, vemos que aún avanza más y que estamos incluso perdiendo, y hemos perdido nuestras calles, porque ya sabemos que es un espacio administrativo que a través de concesión se puede convertir en un espacio privado, en el fondo de gestión privada. Pero es que además, con el COVID, lo que se apunta es que vamos a perder nuestra intimidad, que es ese pequeño espacio, esa pequeña holgura alrededor nuestro de privacidad, que no es privativo, privacidad, intimidad, porque nos van a decir que van a controlar nuestra temperatura y cómo está nuestra salud, y si somos aptos o no para entrar o hacer o no sé, o estar en algún sitio. Quiero decir que puede llegar el momento que esa violencia que se ha ido haciendo de forma sutil ya sea su última fase. Por eso yo quiero hablar de que es muy importante hablar de cómo tenemos salud y no cómo se controla la salud. De la misma manera que hemos de decir qué objetivo tiene este espacio al aire libre. ¿Es un espacio relacional? Pues que hayan canastas, pues que hayan bancos, pues que haya sombra, pues que haya fuentes. El problema es que hemos ido olvidando para qué teníamos la calle, porque cada vez hay menos relación de política comunitaria. Hay la política partidaria, hay las ideologías más o menos y las manipulaciones programáticas, pero el hecho de que uno aprende, que uno se compromete con su sociedad porque se relaciona con otros, empatiza con ellos, ve los problemas que hay y dice, bueno, vamos a cambiarlo. Ese impulso de cambiar la realidad porque estás rodeado de personas que no les va bien y quieres que les vaya mejor. Eso es el origen de todo. Y fíjate que de eso ya no hablamos. Yo soy arquitecta y apenas se nos reclama diseñar espacios para la vida. Se nos pide espacios gestionables, gestionar la gran afluencia de las Ramblas, gestionar las terrazas, los coches. Pero bueno, pero basta ya de gestionar, vamos a vivir. Eso es el tema, ¿no? Que al final hemos de ir con mucho cuidado porque el relato del control nos está haciendo olvidar la cultura, la dimensión cultural de las personas que crean conjuntamente e individualmente, pero que están creando algo. Tú y yo ahora, en esta conversación, creamos reflexión, pensamiento, estamos creando, y no nos estamos contagiando, pero a su vez sí que nos estamos contagiando, porque tus ideas, tu visión, ya noto que me influye. Yo ya sé que estoy improvisando cosas que ya las digo distintas por el hecho de estar hablando contigo. A mí, con todas estas reflexiones que hemos estado teniendo sobre la ciudad, porque claro, por un lado tenemos ese espacio público, administrativo o como lo queramos decir, en el cual
hay unos cuerpos que son expulsados, ya sea en contexto de pandemia o ya sea en un contexto no pandemia. Y luego tenemos, por otro lado, los espacios privados, ¿no? Como los hogares, donde hemos pasado este confinamiento, los que hemos podido. Claro, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo construimos esa ciudad? ¿Cómo construimos esa ciudad alternativa en la cual tanto esos espacios públicos, administrativos, como los privados, no expulsen a nadie, los podamos ocupar y en los cuales esas relaciones de poder no se incrementen, no se vean de una forma tan manifiesta? ¿Qué hacemos, no? Igual con una perspectiva de una arquitecta, igual podemos empezar pues mira, a construir. te voy a hablar de una arquitectura invisible también, que es la arquitectura social. Es decir, la idea es un poco aprender de las bacterias. Las bacterias estaban antes que nosotras y siguen y seguirán después porque ellas cooperan entre sí. E incluso han llegado a hacer transferencia de gen. ¿Te imaginas? Es decir, las bacterias marcan el camino. Hemos de cooperar. El espacio cooperativo es aquel en que todo el mundo cumple el papel de sumar. Y su cuerpo, sea de un tipo u otro, está sumando. Si empezamos a articular espacios cooperativos, espacios de igualdad, de pleno reconocimiento de las diversidades y las complementariedades, y como las bacterias nos transferimos los genes y los patrimonios y todo lo que nos tengamos que transferir para igualar el entorno relacional. Es decir, y se sabe, en muchos países de Latinoamérica, los barrios más ricos viven encarcelados, en condominios llenos de vallas, porque son ricos, pero están en la cárcel. Entonces, claro, llega un momento en que ellos pueden entender que sería mejor una sociedad igualitaria, donde ellos saldrían de sus castillos, porque no sería peligroso, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí lo fundamental es cambiar el modelo de poder, el modelo de poder, es decir, ¿quién decide cómo son las ciudades? Pues las personas en dinámicas de cooperación igualitarias, y ahí los urbanistas aportaremos algo, claro, pero los periodistas también, y los manteros también, sus propias experiencias de cuerpos que han viajado. Todos tendremos alguna cosa que aportar para que la ciudad sea mejor. Y esa forma de aportar, ¿qué la tenemos que hacer desde el concepto de barrio? Porque a mí, por ejemplo, la idea de barrio, a mí, por ejemplo, me funciona, ¿no? Desde una parte como mucho más cercana, porque a veces siento que quienes, y yo creo que es una realidad, que quienes acaban tomando las decisiones sobre nuestros cuerpos están muy lejos, ¿no? No es una decisión que podamos tomar desde la gente que estamos en el barrio, que nos conozcamos en este barrio, ¿no? Yo creo que al final hay una parte en la cual hacer ese cambio, ¿no? Esa transformación desde una parte de barrio en la cual nos conozcamos es mucho más fácil, ¿no? En la cual, pues, por ejemplo, normalmente quienes toman las decisiones muchas veces lo hacen, pues bueno, pues este es el barrio de los migrantes y este es tal. Pero igual dentro de ese propio barrio lo que opera es que yo, en vez de ser el migrante o tal, yo soy Moja, el hijo del señor Indirisa y de la señora Isatu, los cuales han estado aquí toda la vida y en la cual pues yo soy el pesado que siempre está con sus movidas de periodismo, o el que de pequeño era el que reventaba los cristales de los vecinos jugando a fútbol, o Indirisa, el tipo que siempre es el que organiza las celebraciones dentro del barrio, ¿no? Eso parece que desaparece y, sin embargo, lo que nos encontramos en la concepción del barrio es, pues mira, esa es la zona en la que viven los negros, no te acerques allí porque esa es una zona peligrosa, esa es la zona en la que vive la gente que es musulmana, no te acerques ahí porque ellos siempre están cada 5 veces al día organizándose para rezar y la mezquita hay veces que no caben dentro de la mezquita y se ponen a rezar en la calle.
¿no? Y tal vez el concepto de barrio pueda ser una forma que pueda funcionar, ¿no? Sí, desde la que tomar decisiones y pero organizarse. súmale a la idea de barrio la idea de autonomía o autosuficiencia y la idea de red. Es decir, la utopía para mí es una red de lugares donde es posible la proximidad, pero no desde un punto de vista familiar, no controlable. Porque claro, es importante, habíamos hablado, la intimidad, un cierto margen de anonimato. Es necesario que los barrios tengan una parte de personas que entran y salen, porque si no, vamos a reproducir la idea de las familias y vamos a utilizar la idea de comunidad como cerrado. Es importante entender que el ADN de una buena comunidad, de un entorno relacional, es su abertura, es su curiosidad. Y por tanto es muy importante que desde un punto de vista físico y energético y alimentario haya autosuficiencia. Es importante una cierta autonomía de proximidad, una economía de proximidad, un kilómetro cero, en el contexto de esta crisis también climática en la que vivimos, eso está claro, pero en relación a las personas, mantener ese grado de curiosidad entre las personas, de desconocimiento y para iniciar el diálogo, para preguntarse cosas, no darlo todo por sabido. Por tanto, el barrio es una buena dimensión sin duda, pero un barrio comunicado, abierto, en complicidad con otros barrios. Porque es muy importante la red de barrios, que permitan intercambios y lo que yo llamo ese movimiento de diferencia de potencial. A veces un barrio está arriba y otro está más desmotivado, pasando problemas, y se ayudan. Y eso genera un movimiento, ¿no? Una vibración comunitaria global de que a lo mejor a un territorio le va mal porque hay una serie de incendios, como ha pasado en Australia, pero a lo mejor hay otros territorios que no les va tan mal y les pueden ayudar. A mí me interesa mucho, esa idea de barrios en red y llevar la idea de empatía de la que hemos hablado también a esa idea de lugares autosuficientes, solidarios y empáticos. Bueno, y ahí yo creo que hay una parte que puede ser importante, claro, en lo que estás comentando, ¿no? Por un lado está esa idea de barrio, pero por otro lado, claro, para construir ese barrio, ¿no? De lo que estábamos comentando, hay una parte que es la parte migrante, en la cual eso se salta por los aires, ¿no? De repente hay ¿no? Yo estoy pienso en mi padre, ¿no? Un señor de Gambia, un lugar pequeñísimo dentro de todo lo que es África y concretamente dentro de Vallagakunda, que es dentro de Gambia, pues un pueblo aún más pequeño todavía, ¿no? Pues de repente un señor de Vallagakunda acaba en Huesca y dices, vaya, ¿esto cómo ha podido ser, ¿no? Y sin embargo, desde esa parte, desde esa migración, de salir desde Gambia, desde Vallagakunda, ha podido llegar a un sitio que es Huesca y a partir de ahí construirse y establecer ese diálogo. Pero claro, construir ese diálogo no ha podido ser fácil, ¿no? Y hay como un montón de trabas. Hay trabas a la hora de acceder a la vivienda, ¿no? De que llegas desde tu Vallagakunda hasta la vivienda y no es fácil, ¿no? Porque primero pues, te puedes encontrar con barreras a la hora de poder alquilar una vivienda, ¿no? Ya desde la propia relación, desde ese propio diálogo, que hay veces que no se puede dar. Yo pienso mucho cuando llegué a Madrid que hay como dos partes de ese diálogo, ¿no? A la hora de acceder a la vivienda. La primera puede ser por teléfono, en la cual yo veo un anuncio por teléfono y a mí por ese teléfono nunca vas a poder saber cómo yo soy, ¿no? A no ser que yo te lo diga, a no ser que yo te diga cuál es mi nombre y ahí tú puedas decir, Mohamed, pues tú puedas intuir que yo soy un negro, tal, o del Magreb, etc. Pero si no, no lo puedes ver. Y hay una segunda parte, pero si yo no digo nada, hay esa otra parte del diálogo que puede ser desde una forma más física, en la cual tú me ves y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que este tipo por el cual yo por teléfono jamás
podía haber dicho que es una persona negra, tal, no sé qué, de repente yo veo a un señor negro de 1,90 m y tal, en la cual yo digo, no me cuadra, este diálogo se tiene que romper, no puedo permitir que esta persona me infecte, ¿no? Entonces allí, ¿cómo puedo yo construir esa nueva forma de vivienda, ¿no? ¿Cómo puedo yo construir, cómo podemos romper como esas barreras, ¿no? ¿Cómo podemos facilitar ese diálogo, ya sea desde la parte de la migración, ya sea desde la parte del transporte, ¿no? De que no tenga que ser siempre, de que haya pues, vías seguras para acceder, ¿no? De un punto a otro, para movernos. ¿Cómo podemos hacer eso, ¿no? Transformar ese paradigma? Me preguntas siempre cómo podemos. Yo te digo como arquitecta que estés tranquilo porque esta estructura actual violenta se está cayendo a pedazos. Lo que te digo es así, es decir, en París, el 2 de junio, la manifestación de cuerpos racializados en el centro de París, pero de jóvenes y jóvenes y jóvenes, millares, bueno, el centro de Madrid, de Barcelona y de muchos sitios, ¿no? Que esas protestas han sido aquí. Claro, es decir, ya está, o sea, se acabó. Es igual, las mujeres, cualquier cuerpo sometido son millones. Se ha creado una igualdad por abajo de tal manera que no hay contrapropuesta de ningún Estado posible más que, desgraciadamente, y ese es el peligro, el control bajo la piel, el que tenernos totalmente la tecnología del control. Es lo único. Por eso es tan importante que nos cuidemos, por eso es tan importante que reivindiquemos qué es la salud para nosotros. Y la salud para mí es que en mi sociedad la vivencia de tu padre sea puesta en valor y que eso le dé un lugar de aportación legitimado. Aporta el viaje, aporta otra cultura, aporta otra realidad, enriquece. Yo creo que ¿cómo hacemos? Sistemáticamente haciendo ceremonias de agradecimiento a todo aquel que viene de fuera. Y no solo al turista alemán que llega a Mallorca, sino a cada cuerpo que llega para trabajar, para vivir. Eso hay que hacer un ritual de reconocimiento y dejar ya la paranoia de que vienen a robar. ¿A robar de qué? Si a mí me roba la propia administración, muchas veces. Si ya no tengo ni calle. Entonces, claro, ahí está la gran estrategia, que nos hablemos, que reflexionemos. ¿Por qué está bien el COVID? Porque los que hemos podido utilizar la tecnología, esta tecnología que nos permite, estando lejos, estar juntos, pues estamos todos asomados a esta ventana, a este balcón, preguntándonos cosas y pensando juntos. Este cerebro puesto a funcionar de forma inesperada, este parón global que ha demostrado que se puede vivir sin contaminar, todo esto que está pasando, de verdad, que nos va a cambiar, pero sobre todo nos va a cambiar si decidimos que es indelegable la decisión de nuestros cuerpos. No la vamos a delegar a nadie. No hay salud pública que me pueda dirigir cómo yo quiero cuidarme y cómo quiero que mi entorno relacional, mi comunidad me cuide y cómo quiero cuidar, porque esa es la esencia de un ser humano en comunidad. Fíjate, yo voy a terminar esto un poco como extenuado, ¿no? Yo salgo de aquí como, como un poco extenuado, ¿no? Porque al final son tantas cosas, son tantas reflexiones, vamos a ser capaces de mirar el pasado, ¿no? De dónde venimos para poder construir ese futuro. A mí, en parte, yo me siento extenuado, pero por otra parte, me siento motivado, ¿no? Me siento motivado a cambiar, me siento motivado a pelear, me siento motivado incluso, aunque haya una pandemia, es como, pues me da igual esta pandemia porque yo estoy aquí, este es el sitio desde el que yo, sinceramente, estoy y voy a vivir y me veo en un futuro, pero ahora bien, yo quiero que todo eso, por lo menos desde mi perspectiva en la que yo estoy trabajando, en la cual
más allá de lo que pueda ser pues bueno, pues todo esto, este contexto de la pandemia del coronavirus en la que estamos viviendo, pues eso, por un lado digo, pues bueno, estamos aquí y mañana será otro día y probablemente sea una mierda, pero probablemente no, probablemente sea bonito. Y es como yo incluso aquí, desde esta conversación en la que tú y yo estamos aquí de una forma virtual, pero también de una forma muy cercana, ¿no? Pues yo creo que esto puede ser una experiencia desde la cual pues, pueda ser algo como muy lejano, muy cercano, muy bonito y muy real. Y hay que quedarse con eso, ¿no? Y fíjate, Moja, que hemos tenido, aunque luego seguro que en la edición no se verá, todas las dificultades tecnológicas, climáticas y acústicas posibles, y hemos perseverado. Y yo creo que eso es lo importante, que tú y yo hemos decidido que este vínculo de estas 2 horas íbamos a perseverar. Y a pesar de los boicots tecnológicos, climáticos, magnéticos, hemos insistido en dialogar, y ese es un buen ejemplo de lo que creo que hay que hacer. Pues nada, te mando muchísimos saludos desde aquí, desde Madrid, desde tal, hacia Barcelona y hacia el mundo. Y para que todo el mundo que nos está viendo, pues bueno, transformemos esto. Yo deseo que paseemos juntos las Ramblas. Me gustaría que paseásemos juntos las Ramblas. Molt bé. Quedamos pendientes. Chao. Adiós.